Bueno, hoy vamos a estudiar la lección número 4 del libro de Lucille Cedercrans, La naturaleza del alma, que lleva por título El plan divino y la energía de primer rayo. Esta lección, bueno, como vengo recomendando en las lecciones anteriores, mi consejo es que las leáis en vuestra casa primero, de manera que si tenéis tiempo y ganas de leerlas en vuestra casa, pues luego aquí, cuando hacemos la clase por Zoom, pues simplemente es un poco un recordatorio o una profundización quizá de algunos puntos importantes. Esta lección es una lección profunda y bastante abstracta, porque trata de la energía, sobre todo del primer rayo, que es el rayo más desconocido dentro de los 7. Es el rayo que comúnmente se conoce como el rayo de voluntad o poder, pero es mucho más que eso. Por eso, en esta lección hay 4 partes. La primera parte habla del plan divino, la segunda parte, la energía del primer rayo en relación con el propósito, poder y voluntad, la tercera parte, la negatividad y su relación con la comprensión del plan y el propósito subyacente, y la ley de causa y efecto. Bueno, vamos a profundizar un poco en lo que es el plan divino. Bueno, dice la lección al principio que en las 3 energías básicas de los que consta la divinidad y que se reflejan en los mundos manifestados, son las energías, como sabéis, de voluntad, de amor o de inteligencia activa. Esencialmente las energías de primer rayo, de segundo rayo y de tercer rayo. Estas 3 energías, en su estado libre, son el plan divino en estado potencial. Pero cuando eso se manifiesta en la humanidad, de manera concreta, de manera secuencial, de manera en un orden temporal y secuencial, pues estas 3 energías son ese plan ajustado justamente a la vida y los asuntos de la humanidad. Estas 3 energías las podemos invocar en nuestra vida cotidiana. Podemos invocar las energías del alma, de la voluntad o del poder, las energías de la sabiduría, de la luz y las energías también de la inteligencia activa. Pero estas 3 energías, cuando no se utilizan para ayudar a la concreción del plan, a la manifestación y expresión del plan divino, lo que se llama ocuparnos de una pequeña parte de ese plan de Dios para que el reino de Dios se pueda manifestar en la tierra, evidentemente eso acarrea un karma. Y ese karma que al principio todos los seres humanos, todos los aspirantes en las etapas iniciales también se van creando por falta de sabiduría, pues eso tiene unas consecuencias. El plan divino siempre hay que recordar que siempre está en manifestación, independientemente de las apariencias externas. El plan, sea el que sea, el plan divino, siempre está en manifestación, siempre. Así cuando hay personas que dicen, no, es que esto parece que está fuera del plan, porque ahora estamos viviendo una situación caótica, una crisis, ¿no? Parece que esto está fuera del plan. No, no está fuera del plan. Todo lo que pasa está dentro del plan divino. Lo que ocurre es que el plan divino puede estar en camino de expresión, irse manifestando lentamente, con lo cual es imperfecto, y el plan divino también puede estar en un estado ya perfecto, concluido, y por tanto es un plan perfecto.
pero normalmente el plan divino no dura mucho en que llegue a la perfección. Con lo cual, aunque sea imperfecto, en cualquier momento de la vida humana y del tiempo, ese plan se está manifestando. Porque ese plan divino, el plan de Dios, siempre lo que está buscando es introducir el orden, la armonía dentro del caos. Por tanto, un ejemplo, cualquier guerra, pues por ejemplo, es el plan divino, obedece al plan divino que está en proceso de manifestación, no como plan divino perfecto, pero ese plan divino en proceso pues contiene esos errores humanos como son la guerra y eventualmente pues las guerras enseñan al ser humano el error de la violencia y al final de ese plan divino lo que hace es mostrar a los seres humanos la verdadera importancia de la unidad y la paz mundial. Por tanto, la paz y la unidad mundial sería el plan divino en una fase de expresión perfecta. Pero aunque no sea así, siempre está en manifestación. El plan de Dios siempre está detrás de cualquier acontecimiento, individual y colectivo. Cada energía tiene, por tanto, impresa esa intención divina, ese propósito divino. Y evidentemente, cuando esa energía divina es violada por ignorancia, pues evidentemente en el ser humano produce un efecto doloroso debido a la ley de causa y efecto. Ese dolor físico, emocional y mental, pues lo que hace es despertar paulatinamente esa necesidad de aprender el uso correcto de la energía. Hay una afirmación del maestro tibetano que se repite en todos sus libros que conviene meditar muchísimo, que dice: todo es energía, todo es energía. Energía que está en armonía, está en conflicto, está en todos los niveles. Hablamos de energías de los 7 planos, todo es energía y, por tanto, cuando el ser humano en su proceso de aprendizaje pues comete errores, pues la ley de causa y efecto ya se encarga de manera pues instantánea o dilatada en el tiempo, porque hay consecuencias en esta misma vida y en consecuencias para las vidas siguientes, de ajustar y lograr esa armonía. Por tanto, ese proceso, ese camino se le llama el camino de la experiencia en los seres humanos a través del proceso del ensayo y el error. Cuando la persona ya está en el camino espiritual, se dice que esa personalidad, está infundida por el alma. Significa que ha logrado en una medida bastante elevada pues apropiarse de esas energías del alma y dirigirlas correctamente hacia la manifestación del plan divino, de la intención divina. Esa actividad de una personalidad infundida por el alma, pues se define técnicamente como servicio al plan. Y todas las personas que conscientemente intentan servir al plan de Dios lo mejor que pueden o lo mejor que saben, según su grado de discernimiento y según su grado de sabiduría, pues se consideran discípulos, como mínimo discípulos y discípulas en probación. La persona que intenta conscientemente servir al plan de Dios y ser útil al plan de Dios, ha traspasado la etapa de aspirante comprometido o comprometida y técnicamente puede ser considerado ya una discípula o un discípulo en probación, porque conscientemente intenta servir al plan divino. Por tanto, existen muchísimas etapas dentro del discipulado. Esencialmente existen 6,
pero cada etapa pues también podemos dividirla en diferentes subetapas. En el libro de Alice Bailey, El discipulado, la nueva era, pues ahí se describen al final, se describen las 6 etapas y van, por tanto, desde el probacionista, del discípulo probacionista, hasta más allá del discípulo aceptado o hasta los iniciados que trabajan dentro de los ashrams de la jerarquía, sin llegar a ser todavía maestros. Por tanto, el camino de la iniciación es, de hecho, el camino del discipulado, que conduce finalmente hasta el Cristo o Maitreya, lo que se llama el Cristo trascendente o Maitreya. Ya hablamos en la lección anterior que ese principio evolutivo, ese principio de la consciencia, que viene a la existencia fruto de la unión del espíritu y la materia, es lo que llamamos el alma, la consciencia o también el Cristo inmanente dentro de cada ser humano. Pero ese Cristo inmanente dentro de cada ser humano, cuando logra expresarse con toda su perfección, se convierte en el Cristo trascendente. Por tanto, todos nosotros, de ser el Cristo inmanente, un día todos nosotros y nosotras nos convertiremos en el Cristo trascendente. No quiere decir que seamos una copia de Maitreya, una fotocopia de Maitreya, no, sino que expresaremos con nuestras propias cualidades y nuestras propias peculiaridades esa perfección de ese arquetipo del ser humano que es el Cristo perfecto. Por tanto, el camino de la iniciación es, de hecho, el camino del discipulado que finalmente conduce hasta el Cristo trascendente en el que nos convertiremos o en el Maitreya que también nos convertiremos. Bueno, la segunda parte de esta lección habla de la energía de primer rayo en relación con el propósito, el poder y la voluntad. Normalmente cuando leemos los libros de Alice Bailey, otros libros, al primer rayo se le llama simplemente el rayo de voluntad o poder, si lo recordáis, pero es más que la voluntad o poder. Y aquí el maestro Saint Germain da una serie de detalles importantes sobre el primer rayo. Por eso lo llama el rayo del propósito, poder y voluntad. Entonces, esta energía del primer rayo, a medida que impacta con la conciencia del aspirante, pues se manifiesta en cómo la voluntad hacia el bien. El aspirante desea ser una fuerza de luz, una fuerza evolutiva, una fuerza constructora. Por tanto, se dice que empieza a recibir esa energía llamada la voluntad hacia el bien. Y ese es el primer paso en su reorientación hacia el alma. Entonces, hasta ese momento, pues la pequeña voluntad del aspirante o de la aspirante pues ha estado esencialmente relacionada con los asuntos de la personalidad. Pero a partir de ese momento se empieza a alinear con la voluntad de Dios en la medida que quiere ser un instrumento, un ser humano que trabaja en el sentido o en la dirección de la voluntad hacia el bien, que es la voluntad de Dios. Entonces ahí empieza a haber una pequeña inflexión. Y a partir de ahí, a medida que empieza a pensar en términos de qué es lo mejor para la humanidad, en el sentido cuando busca el mayor bien para el mayor número, entonces es cuando empieza a alinearse, lo sepa o no, es lo de menos, lo sepa o no, con la voluntad de Dios. A partir de ahí su motivo principal es el mayor bien para el mayor número. Es el motivo de su vida y cada vez presta menos atención a sus
intereses de la personalidad, porque comprende que cuando trabaja para el bien del todo, pues su propio bien está asegurado. Por tanto, a partir de ahí empieza a expresar buena voluntad hacia la gente que le rodea, primero su familia, hacia sus amigos, hacia sus asociados, el grupo, y la tónica de su vida es la hermandad. Empieza a considerarse un hermano y hermana de todas las personas. A medida que visualiza ese ideal de la voluntad hacia el bien, empieza entonces poco a poco a hacer un uso correcto de la energía de la voluntad. Hasta entonces ha podido acopiarse de una parte de esa energía de la voluntad, pero con consecuencias kármicas, por falta de sabiduría, porque todavía esa alma está aprendiendo, está creciendo. Entonces, empieza a pensar en los tres componentes del primer rayo, que son el propósito o la intención, el poder y la voluntad. El propósito o la intención de Dios, el poder de Dios y la voluntad de Dios. Y también, como un reflejo en su propia vida, de buscar el propósito en cada cosa de la vida, buscar la intención que hay detrás, el poder espiritual para hacer el bien y la voluntad para seguir aspirando hacia mayores niveles de sabiduría, de amor, de compasión. A partir de ahí comienza a vislumbrar el propósito divino, es decir, empieza a intuir que detrás de cada situación de la vida pues hay un propósito de la divinidad. No hay nada casual, sino que detrás de cada circunstancia, de cada situación, existe pues la mano de Dios, tal como afirman muchos místicos cristianos. Empiezan a ver que detrás de todo existe un propósito de Dios, que todavía desconocemos. Pero empieza a intuirlo, empieza a confiar en esa intención divina. Y sabe que intuye, siente que ese poder de Dios está siempre presente para manifestar lo bueno, lo verdadero y lo bello detrás de cada situación, nos guste o no nos guste. Entonces, a partir de ahí, que empieza a afianzarse en la energía del primer rayo, pues se va haciendo receptivo a la voluntad de Dios y cada vez dice, no mi voluntad, Padre, sino la tuya, porque va intuyendo que detrás de cada situación, pues está un propósito, hay un propósito por parte de la divinidad. No hay nada casual. Entonces, a medida que el principiante o el aspirante en el sendero se va convirtiendo en un discípulo de probación, un discípulo ya comprometido con la manifestación y la expresión del plan de Dios, pues empieza a contribuir con sus energías para ayudar a la evolución del planeta. Se convierte en un distribuidor de las fuerzas de la luz, de las fuerzas de los mundos espirituales. Y conscientemente empieza a servir a la voluntad de Dios, que está detrás de todo. Entonces, hasta ese momento, el aspirante intentaba luchar contra las cosas que consideraba injustas, intentaba luchar contra el mal, ¿no? Y a partir de ahí, pues empieza a cambiar su manera de mirar las cosas. Su mirada empieza a cambiar y se da cuenta que detrás de toda situación existe ese propósito de Dios, que no es perfecto, que está en fase de expresión, que no ha llegado a su final, a su consumación.
Y por tanto, detrás de cada circunstancia negativa, detrás de cada enfermedad, detrás de cada conflicto, existe ese propósito de la divinidad para manifestar lo bueno, lo verdadero y lo bello. Entonces, se acostumbra a pensar que en toda situación existe una intención de Dios, un propósito. No hay nada casual ni caótico. Detrás de cada situación hay un propósito, hay un poder que intenta manifestar algo en la conciencia y hay una voluntad de seguir evolucionando. Entonces, la voluntad del probacionista, pues poco a poco, a medida que va cambiando su mirada, empieza a traer ese propósito de Dios y ese poder de Dios a su vida, porque ya hemos dicho que el propósito de la divinidad va unido al poder de la divinidad y va unido también a la voluntad de la divinidad, porque su propia voluntad se va haciendo una con la voluntad de Dios. Por tanto, empieza a ocurrir en su conciencia un cambio de mirada. Es lo que llama, en la tercera parte de esta lección, dice la negatividad y su relación con la comprensión del plan y el propósito subyacente. Por tanto, empieza a mirar la vida, el discípulo ya en probación o la discípula en probación, de una manera diferente. No ve las situaciones negativas, no las ve como algo que tienen que ser eliminadas completamente, erradicadas, que hay que luchar con ellas para eliminarlas. No, empieza a ver simplemente que esa situación negativa, del tipo que sea, es simplemente una mala o una ignorante utilización de la energía. La ve esa situación como ignorancia de esa intención divina y por tanto también esa circunstancia se puede convertir en un vehículo para manifestar el plan divino. Porque todo al final consiste en la manera en que vemos las cosas. Y esa manera en que vemos la vida y vemos todas las cosas está en relación con nuestro nivel de consciencia. Por tanto, el curso de la naturaleza del alma es un curso de ayuda para convertir a cualquier aspirante comprometido en un discípulo o discípula probacionista. Y también da pautas para que cualquier discípula o discípulo probacionista se puede convertir en un día en un discípulo aceptado en el ashram de un maestro. Por tanto, es un curso que habla para dos niveles de personas. Los aspirantes comprometidos, no va dirigido a los aspirantes que van picoteando y que no tienen todavía ninguna disciplina en su vida, sino para los aspirantes comprometidos, pero que se tienen que preparar para dar el siguiente paso, que son los discípulos y discípulas en probación. Y estos también, cuando lo consiguen, pues se tienen que ir preparando para ser discípulos aceptados. Por tanto, empieza a ver que esa situación negativa es simplemente una mala utilización de la energía como ignorancia y que por tanto también la ve como un vehículo para manifestar el plan divino. Por tanto, empieza a cambiar su mirada. Empieza a ver que todo lo que pasa, la enfermedad, el hambre, la guerra, los conflictos, las crisis, los coronavirus, todo son vehículos, instrumentos a través de los cuales la voluntad de Dios se da a conocer. Y entonces ese es un objeto de su reflexión. ¿De acuerdo? Empieza a ver todas las situaciones negativas, conflictivas, dolorosas, también como instrumentos a través de las cuales la voluntad de Dios
intenta expresarse, pero sin conseguirlo todavía. Entonces, todas las tradiciones nos dicen que Dios es un Padre amoroso, amable, ¿no? Pero se habla menos, ¿no? de la sabiduría del ser divino, de la sabiduría del Padre. Entonces, tenemos también que, además de entender que es un Padre amoroso, también es un Padre muy sabio. Y tenemos también que, poco a poco, adentrarnos en el conocimiento de sus caminos. Bien, si una persona, por tanto, está enferma, si un mundo está en guerra, si hay una situación conflictiva, dolorosa, una crisis, ¿no? Hay que intentar reconocer cuál es el propósito que está detrás de esa condición. ¿Cuál es el propósito que intenta expresarse? ¿Cuál es la lección que nos trae esa situación, esa crisis, ese conflicto, lo que sea? Por tanto, el discípulo ya en probación empieza a aceptar la enfermedad, pues cualquier crisis, las guerras, como vehículos a través de los cuales la conciencia quiere dar un paso más adelante y quiere crecer espiritualmente. Y si nos vamos haciendo poco a poco receptivos a esa intención divina, a esa voluntad de Dios, a ese propósito que está detrás de cualquier situación, pues haciéndonos receptivos, ayudamos a que se exprese. Haciéndonos receptivos a ese propósito de Dios, a esa intención, pues ayudamos a que con más facilidad se pueda expresar. Por tanto, ese esfuerzo para ver la intención y el propósito divino detrás de cada situación, muchas veces lo que hace es acelerar la disolución de la enfermedad y también ayuda a la disolución de las incorrectas relaciones humanas entre los seres humanos. Ya que hemos dicho que las únicas relaciones correctas son la de hermandad. Por tanto, el maestro Rákóczi nos da una técnica de servicio para que la utilicemos cada vez que se nos presenta una condición pues, de negatividad, una condición pues, de dolor, de enfermedad, de crisis o también en relación con nuestros hermanos. Para que aprendamos a entender esa intención de Dios detrás de esa situación y que podamos atraer esa medida también, esa energía correctora de esa situación caótica, errónea, fruto de la ignorancia. Entonces, esta visualización, esta edad, yo os la recomiendo. Esto no me he extendido porque os lo dejo para que lo leáis en la lección, pero se puede aplicar a cualquier situación errónea, conflictiva, cualquier situación negativa y cualquier enfermedad incluso, para que nos ayude a vislumbrar el propósito que hay detrás de esa lección y al mismo tiempo atraer las energías divinas para realizar ese ajuste que puede traer muchas veces la corrección de esa situación, sea la que sea, incluido la enfermedad. Entonces, al final de esta invocación, dice que el plan divino manifieste ajuste divino dentro de esta condición según la ley y el orden divinos. Como sabéis, el primer rayo de propósito, poder y voluntad está relacionado directamente con el séptimo rayo, que es el rayo de la ley y el orden divinos, el primero y el séptimo. Por tanto, el primer rayo
colabora con el séptimo rayo para que esa situación, sea la que sea, se pueda reajustar, se pueda corregir de acuerdo a la ley y el orden divinos, de acuerdo al séptimo rayo de la propia divinidad. Por tanto, no damos detalles, es mejor que cada uno, si tiene interés, vea la técnica y vea que se puede aplicar de manera muy fácil, porque es una técnica muy sencilla, dentro de nuestra vida diaria. Bueno, esa voluntad divina, pues al principio se manifiesta sobre todo con perseverancia, la capacidad para perseverar en el sendero. Todas las personas que ponen un pie en el sendero, pues sobre todo al principio cuando son aspirantes, pues tienen numerosas situaciones que intentan sacarlo del propio sendero, que también forman parte de esas pruebas de los aspirantes comprometidos. Por tanto, a medida que va prosiguiendo su camino de manera sincera, pues empieza a tener cada vez más perseverancia a pesar de los errores que pueda cometer. Y si se tropieza y cae 1000 veces, se levanta 1000 de una vez y continúa adelante. Por tanto, es una cualidad de esa voluntad divina de nuestra alma. También va aprendiendo que, en general, los resultados no son inmediatos. A base de experiencia y error, pues se da cuenta que muchas veces cuando hace actividades de servicio, pues no aparecen los resultados, porque es así la ley. Finalmente, el probacionista se da cuenta de que está sembrando para el futuro, y muchas veces lo que sembramos no lo vemos, no lo vamos a ver nosotros, lo verán los que vengan después de nosotros. Entonces, al principio, pues claro, pues adolece de ciertas cualidades del probacionista que ya, o la probacionista que ya está entrenada, pues se entusiasma, se apasiona enseguida con lo que hace, pero luego le sale mal. Bueno, poco a poco así, pues claro, los fracasos, va aprendiendo y a través del ensayo y el error. Y eso, pues, bueno, le va dando poco a poco mayor estabilidad, ¿de acuerdo? Le va dando mayor estabilidad. El probacionista, a medida que va intentando poner en marcha proyectos o colaborar con proyectos que intuye que están dentro del plan divino, pues tiene que luchar contra sus propias deficiencias de todo tipo. El orgullo, tiene que luchar contra el miedo, que es una prueba muy importante para muchos discípulos y discípulas probacionistas, sobre todo del segundo rayo, ¿no? Bueno, es un camino de ensayo y error, de caerse, levantarse, etcétera, etcétera. Y al final, pues también se da cuenta de que, bueno, no es ni mejor ni peor que los demás. Y empieza a considerarse un igual. Y es la actitud que tiene con todas las personas con las que se cruzan en la vida. Se siente un igual, ni superior ni inferior. Todos somos iguales, todos somos hermanos. Y esa es su actitud en sus relaciones con las demás personas. Pero a veces se olvida el probacionista que todo ese servicio que está él realizando y que a veces pues fracasa y que, bueno, que a veces pues no llega a buen puerto. Todas esas cosas, al final lo que van haciendo es demostrarle a la jerarquía que esa discípula probacionista o ese discípulo en probación, pues va ganando tablas, evidentemente. Va ganando tablas y al final, pues se convierte finalmente, después de esa perseverancia, en un trabajador en el que pueden confiar verdaderamente los miembros de la jerarquía.
diríamos que pasa de ser un discípulo inestable a un discípulo muy estable y un discípulo o discípula completamente estable para la jerarquía. Y ahora, pues llegamos a la última parte de la lección y nos dice que a medida que el probacionista va adentrándose en ese sendero que algún día lo llevará a los pies del maestro, en un ashram de los maestros con mayúsculas, pues se da cuenta que en realidad todo lo que vemos, pues sus causas, este mundo que vemos físico, es un mundo simplemente de apariencias, es un mundo de efectos, de consecuencias, pero donde se originan las causas no es aquí, en este mundo físico, se originan en el mundo mental, en el mundo del pensamiento concreto y en el mundo emocional esencialmente, también un poco en el mundo etérico, pero sobre todo las causas de todo lo que vemos tienen su origen en el mundo del pensamiento y en el mundo de las emociones. Y por tanto, cada situación que vemos podemos decir que es la consecuencia o el efecto de un estado de consciencia. Todo lo que vemos, todo, es un efecto de un estado de conciencia. Y por tanto, si queremos transformar con éxito esa situación en el mundo físico, tenemos que trabajar con el lado interno y oculto de las cosas. Tenemos que trabajar con el aspecto conciencia, que es ahí donde está la causa de esa desarmonía, esa negatividad, ese conflicto, esa enfermedad, esa crisis. Empieza a trabajar de arriba a abajo y, por tanto, se da cuenta de que lo más importante para corregir las causas, los efectos del mundo físico es en el mundo de las emociones y en el mundo de la mente, en el mundo mental y en el mundo emocional. Y cuando encuentra algún estado erróneo, algún estado conflictivo, negativo, que no es positivo, empieza a trabajar en su propia esfera mental y empieza a trabajar desde el plano de la conciencia, intentando transformar ese estado negativo a través de su opuesto, tal como afirma la ciencia del yoga, en su estado positivo. Por tanto, ese discípulo y discípula en probación va siguiendo su trabajo, va sirviendo al plan de Dios tal como mejor lo siente, intenta siempre estar a las órdenes de su alma, entiende que todo está bien y que todo lo que nos llega en la vida tiene un propósito, tiene una intención, tiene una lección que tenemos que aprender y así va perseverando hasta alcanzar la meta. El pensamiento simiente para el primer rayo de propósito, poder y voluntad de Dios es: permanezco receptivo al propósito y poder y voluntad de Dios, tal y como desciende hacia mí desde mi alma. Nuestra alma ya está en sintonía siempre con el propósito, el poder y la voluntad de la divinidad. Nuestra alma está siempre en armonía, pero esa armonía tenemos que traerla a la personalidad. Y dice la segunda parte del pensamiento simiente: sirvo a ese propósito, acepto su poder y cumplo la voluntad de Dios. Aquí acaba, por tanto, la lección número 4, que habla sobre el plan divino y la energía del primer rayo. La energía del primer rayo es una de las energías más desconocidas porque entra en manifestación en la vida de un discípulo a discípula a medida que va
dando los pasos más avanzados en el sendero espiritual y finalmente, después de la tercera iniciación, se convierte en la fuerza, en la energía casi por excelencia que utiliza para pasar de la tercera iniciación a la cuarta y la quinta. La energía de la voluntad espiritual, la energía de la voluntad del alma, es una energía muy poderosa. Lo acabamos de ver que es propósito, intención y poder al mismo tiempo. Y la vida de todos los iniciados, pues es una constatación justamente de esa vida unida a la vida de Dios, a la voluntad de Dios, y cuando la discípula o discípulo en probación o discípulo y discípula aceptado se unen a esa voluntad de Dios, pues empiezan a expresarse a través de él esas otras cualidades menos conocidas como son el poder del alma y la voluntad del alma. Bueno, aquí concluimos esta lección. Os damos las gracias por asistir y bueno, ahora vamos a abrir el chat para que podáis hacer las preguntas. Voy a desconectar ya la pantalla y ahora pues podéis hacer preguntas que entiendo que vais a tener algunas porque el primer rayo es el rayo, como he dicho, más desconocido porque es el más poderoso y es el último que se actualiza dentro de la vida de un ser humano. Todos los grandes sucesos sobrenaturales, todos los grandes milagros que realizan los grandes iniciados, todos se realizan gracias al primer rayo. Todos. Porque es el poder mismo de la divinidad. Cuando el iniciado está unido a Dios, el poder de Dios desciende a través de él. No hay diferencia entre mi padre y yo, dice el iniciado. Mi padre y yo somos uno. Por tanto, si mi padre obra milagros y puede curar a los ciegos y a los paralíticos y resucitar a los muertos, el iniciado que está unido con la voluntad de Dios puede hacer lo mismo, porque el poder de Dios desciende a través de él. Por tanto, es el rayo más desconocido porque es el último que entra en actividad dentro de un ser humano. Y es la energía, el primer rayo, que nos enseñan, se enseña dentro de las escuelas realmente esotéricas. Se nos enseña a actualizar la energía de la voluntad divina, porque con ella el ser humano en poco tiempo puede alcanzar la cumbre de la perfección humana. En poco tiempo. Por eso hay que pasar antes por todo ese proceso preparatorio, purificatorio, ese proceso de rendición a la voluntad de Dios, verla manifestarse en cada situación de la vida, ver la mano de Dios en todo lo que pasa. Y por tanto, tenemos que aceptarlas, todas las cosas que nos vienen. Aceptarlas intentando ver cuál es el propósito que hay detrás, cuál es la lección que Dios nos trae para que crezcamos. Aunque sea una situación difícil, negativa, dolorosa, crítica, da igual. Detrás de cada situación hay una intención de Dios, un propósito divino. Y eso es lo que el probacionista tiene que esforzarse en ver. Y así, por tanto, aprender a verlo, y si lo aprende un poco, pues puede armonizarse con más facilidad. De aquí la técnica que da el maestro Saint Germain para poder afrontar con más facilidad cualquier situación dolorosa o negativa en la vida. Bueno,
pues lo dejamos aquí y si tenéis preguntas y si las sé contestar, pues con gusto lo haré. Y si no, pues ya las contestaré en otra ocasión y me prepararé el tema de esa pregunta. Gracias, Valentín. Antes de empezar el turno de preguntas, recordaros que acabo de colgar el PDF de la sesión que ha desarrollado Valentín y recordaros para los que os habéis incorporado más tarde de que os apuntéis en el chat las personas que queráis hacer las lecciones número 5 y 6 durante el mes de julio. Si no, ya pasaríamos al mes de septiembre y volveríamos con las clases. Planteamos la primera pregunta que nos ha llegado por correo electrónico. Sí. ¿Qué acciones en la vida cotidiana nos pueden servir para aprender el correcto uso de la energía? ¿Qué acciones en la vida cotidiana nos pueden servir para aprender el correcto uso de la energía? Bueno, en la vida cotidiana podemos desarrollar muchas acciones para aprender el correcto uso de la energía. Cuando hablamos del correcto uso de la energía, tenemos que entender que hay energía de la voluntad y por tanto tenemos que usar correctamente la energía de la voluntad. Tenemos el primer rayo, tenemos que usar correctamente la energía del amor, sabiduría. Tenemos que usar correctamente la energía de la inteligencia. Tenemos que usar correctamente la energía de la armonía y el conflicto. Tenemos que usar correctamente la energía de los 7 rayos. Por tanto, si queremos usar correctamente, por ejemplo, la energía de la voluntad, mi consejo es que os leáis el apartado de los 7 rayos, donde el maestro tibetano habla de las virtudes especiales, de los vicios de cada rayo y de las virtudes en general. Por ejemplo, en el primer rayo dice, sería para usar o para aprender a usar correctamente el uso de la energía del primer rayo, pues tenemos que ser una persona perseverante, ya lo hemos visto. Si no somos una persona perseverante, significa que no estamos empleando correctamente todavía la energía del primer rayo. Tenemos que ser personas fuertes, tenemos que tener fortaleza ante las situaciones de la vida. Si somos personas todavía débiles, pues no estamos usando correctamente la energía del primer rayo de voluntad. Si tenemos que también usar correctamente la energía del poder para dirigir las cosas, dirigir nuestra propia vida de una manera sabia. Tenemos que utilizar también, desarrollar la correcta energía del primer rayo si somos valientes. Tenemos que desarrollar valor en la vida. Tenemos que ser personas valientes, intrépidas, al mismo tiempo prudentes, pero intrépidas. De manera que mi consejo es que son 2 páginas, no más. Os leáis el primer tomo de Alice Bailey de Psicología Esotérica y entonces, pues ahí veáis cuáles son las energías que dispone cada rayo y serían justamente esas cualidades, esas acciones para utilizar de manera correcta el uso de la energía de cada rayo. Ya está. La siguiente pregunta. Pepa y Ariadna nos preguntan, entendemos que
que el plan divino tenía que ser en principio experimentarnos en la forma y tenía que ser perfecto. ¿En qué momento nos desviamos y dejamos de ser perfectos y entramos en la ley causa y efecto? No, vamos a ver. Desde que pasamos del reino animal al reino humano, ahí comienza nuestro aprendizaje como seres humanos. Y no nos hemos desviado hacia ningún sitio. Es como un niño que tiene primero 1 año y se hace caca y pipi y necesita pañal. Luego, en el tercer año, por ejemplo, pues tiene que ir a P3 y allí pues, todo el día se está sacando los mocos y metiéndole el ojo al compañero. Es decir, eso es aprendizaje. Y desde que pasamos al reino humano, entra en funcionamiento, como vimos ya en la primera charla, la ley de reencarnación y la ley de karma. Y eso nos permite evolucionar. Por tanto, no nos hemos desviado de nada. Estamos donde tenemos que estar. Y hemos ido en este proceso que comenzó para la mayoría de la humanidad, hace 18 millones de años, en la tercera raza Lemur, tercera subraza, aproximadamente, pues hoy comenzamos nuestro aprendizaje. Entonces, no nos hemos desviado. Vamos paso a paso, aprendiendo, creciendo, vida tras vida. No ha habido, digamos, no nos hemos desviado del camino, no. Simplemente ha habido aprendizaje y gracias a la ley de causa y efecto, pues ella nos va ayudando justamente a que no nos desviemos, no nos permite desviarnos demasiado. Entonces, por eso son leyes divinas, leyes de la propia divinidad. Entre la ley de reencarnación, la ley de causa y efecto y la ley de evolución está asegurado nuestro éxito como hijos de Dios. Por tanto, no ha habido desviación, solo ha habido aprendizaje. Y ahí estamos todos aprendiendo. Hay almas, pues, quizá un poco más antiguas, otras más nuevas, están en diferentes clases, unas están a lo mejor en P3, en P4, en P5, y por tanto, todo está yendo de acuerdo al plan de Dios. Puede haber pequeños retrasos, pero eso luego ya se encargará el plan divino de hacer las correcciones. El plan divino es flexible, entiendo, y por tanto todo está yendo de acuerdo al plan de Dios. Es que no hay nada que se pueda escapar al plan de Dios y no ha habido ningún error por parte de los seres humanos. No, estamos aprendiendo y todavía en la fase actual de la humanidad, pues estamos todavía en la preadolescencia. La humanidad está en la preadolescencia. Tenemos aquí pues todavía, ¿no? La cresta levantada y nos creemos que somos pues los amos del universo. Pero es que un preadolescente se cree lo mismo. Cuando el preadolescente deje de tener 12, 13 años y tenga ya 18 o 21 años, pues será una persona adulta y habrá aprendido lo que tenía que aprender pues, previamente. Por tanto, todo está yendo bien. Todo está yendo perfectamente bien. Bell nos plantea, a nivel práctico, ¿qué diferencia hay entre un discípulo en probación y uno aceptado? ¿Y qué correspondencia tienen ambos con las iniciaciones? Bueno, un discípulo en probación o discípula en probación es o un alma que ya ha pasado por la fase de aspirante, aspirante que pulula por todas las flores y va picoteando en grupos, libros, ha pasado por la fase de aspirante estabilizado, comprometido, pero todavía no se ha comprometido con el plan divino para generar un proyecto de acuerdo al plan de Dios o cooperar seriamente y profundamente con un proyecto
de otro discípulo más avanzado, y entonces, pues es lo que la diferencia. El discípulo probacionista, pues comienza comprometiéndose con un proyecto. Al principio, lógicamente, muchos de sus proyectos pues fracasan, pero sigue, persevera y finalmente pues se va convirtiendo en un discípulo pues asentado, en una discípula que no hay nadie que lo mueva del camino y sigue comprometido con el plan de Dios para manifestar el plan de Dios en la tierra. Pero finalmente el discípulo o la discípula probacionista llega a un punto en el que, debido a su perseverancia, a su consistencia, a su compromiso, en el que los maestros pueden confiar en él, pues entonces se convierte en un discípulo o una discípula aceptada. Significa que ha sido aceptado conscientemente en el ashram de un maestro. Normalmente, el discípulo o la discípula aceptada conscientemente en el ashram de un maestro suele coincidir con la tercera iniciación. Por tanto, los discípulos y discípulas probacionistas pues están entre la segunda y la primera, normalmente. Marta pregunta, ¿has hecho relación entre el segundo rayo y el miedo? ¿Puedes explicar un poco más esta conexión? Esto es muy amplio. Yo os aconsejo que leáis el primer tomo de Alice Bagley de Psicología Esotérica de los 7 rayos. Entonces, en general, los discípulos del segundo rayo, pues adolecen en general del miedo. Igual que los discípulos, cada discípulo de cada rayo tiene unos espejismos o unos vicios de rayo, pues los discípulos de segundo rayo suelen tener el espejismo del miedo. Entonces, como el mayor número de almas encarnadas en este momento son almas de segundo rayo, de amor sabiduría, hay muchas discípulas y muchos discípulos que están pasando por la superación del espejismo del miedo. Entonces, es muy importante. Entonces, el miedo paraliza el avance de muchos discípulos y discípulas probacionistas. Por tanto, hay que superar el miedo, hay que tener valor. Entonces hay que superar el miedo a fracasar, el miedo al qué dirá la gente. Claro, si yo no me meto hasta el cuello en algo, pues no fracaso, con lo cual, pues no me equivoco. Y luego el miedo al que dirán. El miedo es la prueba más importante en todas sus modalidades. Estoy buscando a Alex, está aquí. Pues dice que ya voy. Estoy tomando. Ah, vale. Bueno, aquí mi nieto se ha metido conmigo aquí detrás. A ver si lo saca mi mujer. Esto es lo que pasa de no estar en mi casa. Bueno, entonces, cada discípulo tiene que luchar con sus espejismos. Y por tanto, los de segundo rayo tienen una prueba importantísima con el miedo. Otros con el orgullo, otros con el excesivo intelectualismo, el excesivo conocimiento, ¿no? Y se enredan ahí en el conocimiento esotérico y no siguen para adelante. Otros se enredan pues con los rituales, la magia. Bueno, todo esto forma parte del entrenamiento. Lo mejor es leer esa parte en el tomo 1 de los 7 rayos
y sobre todo leer el libro de Glamour o Espejismo de Alice Bailey. Allí es donde se da la mayor información sobre los espejismos de cada rayo. Es un libro tremendo, tremendo porque da con pelos y señales todas las pruebas y uno se ve reflejado en esos espejismos. Y cómo puede salirse también, claro, de esos espejismos. Pero el miedo es uno de los problemas más importantes de muchos discípulos y discípulas en programación. Y lo tienen que superar, porque si no, no van a seguir adelante. ¿Qué más? Bel nos pregunta, cuando hablas de segundo rayo, ¿te refieres al segundo rayo de personalidad o al de almas? Normalmente es de personalidad, pero a veces también de alma, porque el rayo del alma, cuando se expresa, se tiene que expresar a través de los vehículos. Y cuando se expresa a través de los vehículos, pues el rayo del alma entonces se distorsiona, sufre una distorsión, porque lógicamente tiene que pasar por el cuerpo mental, por el cuerpo emocional y por el cuerpo etérico físico. Por tanto, hay más posibilidades cuando es un segundo rayo de personalidad, pero también hay almas de segundo rayo que también adolecen de este problema del miedo, porque la energía del alma tiene que pasar a través de los tres cuerpos. A medida que se va ganando confianza, fortaleza en el camino espiritual y se va asentando los pies en el sendero, pues cada vez la energía del alma que desciende es más pura y entonces está sujeta a menos distorsión. Pero a verla, hayla. Claro, en el plano del alma no hay distorsión en la energía del alma. Pero esa energía del alma, cuando se expresa a través de los tres vehículos, claro, tiene que pasar por tres cuerpos, por tres vehículos que tienen sus propios problemas, sus propias impurezas, sus propias limitaciones. Por eso la importancia de controlar y purificar los tres cuerpos. De hecho, ese es el trabajo primordial del discipulado, limpiar y purificar los tres cuerpos para que las energías que descienden de nuestra propia alma pues tengan la menor distorsión posible. Llegamos a la última pregunta, Valentín. ¿Sí? ¿Hay algún orden en el nivel de conciencia y los rayos que rigen a las personas? ¿Lo puedes repetir, por favor? ¿Existe algún orden en el nivel de conciencia y los rayos que rigen a las personas? No. Vamos a ver, el ser humano tiene que pasar por todos los rayos. Aunque el alma humana pertenece solo a un rayo, pero los rayos de los cuatro cuerpos, el rayo de la personalidad, el rayo de la mente, el rayo de las emociones y el rayo del cuerpo físico van variando en cada encarnación. Y es el equipo de rayos que el alma se busca para aprender las lecciones de esa vida. A medida que vamos ganando en evolución, pues el alma finalmente es capaz de expresar su energía cada vez con mayor pureza. Y finalmente, antes de la percepción humana, el ser humano expresa a través de la personalidad, la mente, emociones y cuerpo, la energía del alma con toda su pureza. Y ahí tenemos la vida de un adepto, de un arhat, de alguien que está próximo a convertirse en un hombre o una mujer perfectos. Entonces,
aunque somos de un alma, de un rayo, pasamos en las miles y miles de vidas, pasamos por todos los rayos en todos los cuerpos. ¿Para qué? Pues para tener diferentes tendencias, diferentes temperamentos, diferentes caracteres y justamente que podamos aprender todo lo que tenemos que aprender como seres humanos. Entonces, siempre vamos a ser del mismo rayo de alma, pero en cada encarnación tendremos un equipo diferente. Y eso permite, a la larga, permite justamente tener todo tipo de experiencias. Ahora me viene a la memoria, vamos a ver, imaginaros que vida tras vida nos viéramos con la misma pareja. Sería horrible. ¿Por qué? Porque es que no aprenderíamos. Entonces, por eso en cada vida o cada X vidas nos van poniendo entre almas diferentes, ¿no?, que nos juntan para poder tener riqueza de experiencias. ¿Por qué? Porque el objetivo es que el ser humano se redondee, que el ser humano despliegue todas las cualidades humanas, que su cuerpo causal sea perfecto y que tenga todos los colores visibles e invisibles del arco iris, y que sea un ser humano que ha desarrollado todas las capacidades, todas las virtudes, todas las cualidades de lo que significa ser un ser humano. Por tanto, ese es el proceso. Somos un alma de un mismo rayo, pero en cada encarnación tenemos un diferente equipo de rayos, de personalidad, de la mente, de las emociones y del cuerpo físico. El objetivo es ser completos, ser perfectos en todo. Y eso es lo que se dice convertirse finalmente en un Cristo trascendente, cada uno diferente, pero en ese arquetipo perfecto que es nuestra alma que ha llegado ya a la perfección. Muchas gracias, Valentín, y muchas gracias a todos por vuestra participación. Pues muchas gracias a todas y a todos y, como siempre, os deseo lo mejor.